Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Ramón Godoy López para un nuevo video acerca de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Suscríbete a nuestro canal, regálanos un buen like y ayúdanos a compartir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Sin más por el momento, vamos a seguir con nuestro tema acerca de la utilidad de la palabra de Dios. Recuerda que en el video anterior hablamos de la palabra de Dios que es inspirada por Dios y todo lo que las religiones y comentaristas y líderes han traído de involucrarse dentro de la palabra de Dios y tratar de ellos mismos crear filosofía o palabra de hombres como si fuera la bendita palabra de Dios. Esto sucede a nivel de cualquier nivel de pensamiento y nivel de doctrinas, ya que ninguna se compara con la Escritura. La bendita palabra de Dios que fue dada a la humanidad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y será que analicemos cada una de las palabras de segunda de Timoteo 3:16 para poder entender con claridad a qué se refiere la palabra de Dios en este texto y cómo nos va a ayudar en nuestra vida cotidiana, en nuestra forma de pensar y en la forma en la que vemos las cosas. Si bien muchas veces no alcanzamos a comprender y a entender todo lo que la palabra de Dios involucra, y por eso es que muchos de nosotros somos negligentes, muchos de nosotros no la leemos, a muchos nos causa pereza, nos causa adormecimiento, pero por no entender toda la riqueza que está contenida dentro de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nosotros analicemos este texto maravilloso y nos podamos dar cuenta de lo rica que es la palabra de Dios en cuanto a todos los aspectos. Y veremos y entenderemos cada uno de los vocablos en griego para que podamos entender, si bien cada una de las palabras que vamos a analizar, cada una de ellas puede tener de un estudio a más estudios en particular, sin embargo, de una manera sutil, no tan profunda, pero a la vez tratando de entender a qué se refieren cada uno de los vocablos, podamos entender la riqueza de un solo texto. Hay quienes afirman que ya se les acabó después de muchos años el poder dar un estudio, una predicación, siempre hablar de lo mismo, cuando la Biblia es rica en todos los aspectos y la palabra de Dios es inagotable. Ni siquiera nuestra vida nos alcanzaría para poder explicar la grandeza de la palabra de Dios. Como les dije en un video anterior, yo llevo 30 años enseñando la palabra de Dios y créanme que cada vez que la leo encuentro cosas diferentes que a lo largo de los años no había leído y darme cuenta que el Espíritu Santo pone en mí el enfoque de encontrar las cosas que yo había pasado por alto, y es por eso que debemos de amar la palabra de Dios y entrar en su presencia, ya la cual la misma palabra de Dios nos ayuda a cómo orar, a cómo ser personas rectas, correctas, el propósito de Dios, eh, nuestra vida, cómo debe de ser agradable delante de Dios, la forma de tratar a nuestros hijos, a nuestra esposa, cómo dirigirnos como creyentes, cómo dirigirnos con las personas que no conocen de Dios. La Biblia es un libro actual, como ya lo habíamos mencionado, lleno del Espíritu Santo de Dios plasmado dentro de su bendita palabra, dentro de la bendita palabra de Dios, y podemos entender y saber que Dios nos dejó su palabra para que nosotros mismos pudiésemos encontrar la verdad que está en las Escrituras. Vamos entonces con este tema acerca de la utilidad de la palabra de Dios para que podamos entender la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que nosotros aprendamos a leer y a poner un énfasis en la lectura para que así podamos ver el contexto y el texto, para que no saquemos cosas inapropiadas que muchas veces son las que nos llevan por otros caminos, y ha sido parte del abuso de muchos líderes
en contra del pueblo de Dios, en contra de sacar falsas enseñanzas, falsas doctrinas, aunque de todo ello nos prevenía la bendita palabra de Dios. Entonces, segunda de Timoteo 3:16, vamos para allá para poder entender la utilidad de la palabra de Dios. Y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice, acuérdense que ya vimos la primera parte, toda la escritura es inspirada por Dios. Si no has visto el video, te invitamos a que lo veas en este canal que aparece como Ramón Godoy López, porque todavía no le hemos puesto un nombre al canal, pero aparece, tú me puedes buscar de esa forma y así aparece, y puedes encontrar la lista de videos que ahí están, los cuales te invitamos a que tú los puedas ver. En el video anterior hablamos acerca de toda la escritura es inspirada por Dios, pero aquí en la segunda parte dice, y útil. Dice, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. En el 17 será la tercera parte de este maravilloso estudio para que podamos entender cuál es la consecuencia del contexto de este texto. Y dice que es útil. La palabra útil del griego afélimos significa provechoso o ventajoso. O sea, en otras palabras, quien lee las escrituras es una persona, o sea, las escrituras le van a servir a esa persona. Por eso es que dice, y útil y provechosa y ventajosa, porque ahora sabemos nosotros que no debemos de tener amarguras, rencores, odios, corajes, las cuales le tenemos que entregar a nuestro Señor Jesucristo para que Él lleve nuestras cargas, debido a que su palabra dice eso. O sea, su misma palabra nos está dando la solución a todos nuestros problemas, a todas nuestras dificultades, y nosotros que tenemos a Jesucristo y su bendita palabra, de ella hemos de sacar provecho para que nuestra vida sea sanada, restaurada, y que Dios pueda hacer su obra perfecta en nosotros, porque la palabra de Dios que es útil, o sea, no es algo que vas a cargar bajo el brazo, no es algo que vas un domingo a la iglesia, la llevas debajo de la axila, después de ir a la iglesia, otra vez te la pones bajo la axila, llegas a tu casa y la guardas. No, si tú durante toda la semana y diariamente te haces el firme propósito de leer la bendita palabra de Dios, el mismo Espíritu Santo de Dios, en esa constancia y en esa perseverancia, va a abrir tu entendimiento de tal forma que comprendas correctamente las escrituras, y va a ser Dios mismo quien hable a tu vida y quien te dé de esa revelación gloriosa para que tú puedas entender lo que Dios tiene para ti. Por eso es que la palabra de Dios es provechosa, es ventajosa. Vuelvo a repetirlo. Quienes estudiamos la bendita palabra de Dios, ¿qué ventaja tenemos? Bueno, la ventaja de enterarnos del plan de Dios para nuestras vidas, pero también de mala manera sacar ventaja en contra del pueblo de Dios para lo que tú quieras. Para los pecados que se quieran cometer, podemos también con una mala interpretación sacar provecho para nuestros propios beneficios, para satisfacer nuestros propios deseos carnales, dando una explicación de que no es incorrecto que nosotros lo hagamos. Ejemplo de ello es ahora muchos líderes, cuando se dirigen incorrectamente, muchos de ellos no quieren que se les critique, que se les juzgue, y dicen que no lo pueden hacer en contra del ungido de Dios, cuando el ungido de Dios, que fue Saúl, y David expresaba esas palabras. Sin embargo, Dios mismo trató con Saúl, pero el mismo pueblo se daba cuenta
de la forma de actuar de Saúl. Inclusive es reprendido por los profetas sin que él llegue a escuchar lo que Dios le estaba diciendo. Y Dios mismo, a través de la adivina de Endor, reprende a Saúl y le dice que va a morir. Sin embargo, muchos de estos pastores y muchos de estos líderes se sienten intocables, y por eso es que la palabra de Dios, que debe de ser provechosa y ventajosa a fin de que nosotros podamos levantarnos en el poder de nuestro Señor Jesucristo, venir ante su presencia, y que sea el mismo Señor Jesucristo quien limpie nuestro andar, que lo torcido de nuestro camino se pueda enderezar y nosotros sentir amor los unos por los otros. La mayor parte de líderes tuerce el camino a su favor. Muchos de ellos, lo mismo que lo vamos a ver en terminando esta serie de estudios entre quién fue Moisés y por qué Dios lo escogió, por qué Dios lo seleccionó, podemos entender por qué este hombre santo de Dios entendió lo que Dios le hablaba. La escritura, la respiración de parte de Dios, el mensaje de Dios para con él lo pudo entender y pudo poner en práctica los mandatos de Dios. Sin embargo, muchos de nosotros hacemos lo contrario y solamente enfocamos de una mala forma la palabra de Dios, atribuyéndole los pecados a la gente y no a nuestra misma falta de sabiduría y de espiritualidad como personas que decimos ser líderes de las iglesias. Por eso es que la misma Biblia dice que es provechosa, es ventajosa, pero para que nosotros la utilicemos a favor nuestro y a favor de nuestros hermanos. La Biblia tiene esa utilidad, tiene esa cualidad de ser entendida por cada uno de nosotros para que podamos enseñarle a los demás. Entonces dice, es útil, ya dijimos que es provechosa, ya dijimos el vocablo que es afelimos, que es provechoso, que es ventajoso. Entonces dice la siguiente palabra, dice, y útil, ya dijimos, para enseñar. La palabra enseñar del griego didascalía se refiere a información e instrucción acerca de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que tiene que ver con sus escritos sagrados. Solamente cuáles escritos, la bendita palabra de Dios. O sea, ¿para qué nos sirve? Para informarnos y para instruirnos dentro de su voluntad. Ya dijimos que es provechosa y dice, ¿para qué? Para informar e instruir dentro de su voluntad maravillosa. Vamos a ver unos dos textos de esta palabra solamente. Le vuelvo a repetir, cada uno de estos vocablos por sí mismos serían un estudio. Sin embargo, vamos a ver de qué forma nos habla este texto y los textos que aparecen referentes a enseñar, que le vuelvo a repetir, del griego didascalía, que es información e instrucción, y como yo le dije, respecto a los escritos de Dios. Y dice en Mateo 15, versículo 9, que ya lo hemos leído, pero vamos a ver ahora con la palabra enseñar, que ahora la vamos a ver, le vuelvo a repetir, que tiene que ver con la información e instrucción, y dice, vamos a leer desde el 8, dice, este pueblo de labios me honra, pues su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, informando e instruyendo como doctrinas mandamientos de hombres. Otra vez, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, porque dice enseñando. Sin embargo, lo estamos traduciendo. ¿A qué se refiere? E informando e instruyendo como doctrinas
mandamientos de hombres. Por eso es que debemos de poner atención en cuanto a la bendita palabra de Dios. Si lo que nosotros como hombres, como líderes, como pastores, como profetas, estamos hablando y contradice a las escrituras, entonces son mandamientos de hombres. Lo mismo de quien tú quieras, de quien tú me digas. Puede ser Mahatma Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta, los sabios de China, de Japón, los mismos sabios hebreos, dicho con todo respeto para cada uno de ellos, pero ninguno de sus escritos está comparado con la escritura. O sea, ninguno va a tener el nivel de información y de instrucción. Ahora bien, si ellos se contradicen en cuanto a lo que dice la Biblia, ahí debemos de poner atención, porque dice que enseñando, informando e instruyendo como doctrinas, mandamientos de hombres. Entonces, muchos de nosotros es más la información que tenemos que la gente nos ha dicho, que la misma palabra de Dios. Entonces, debemos de poner mucha atención en cuánta Biblia tenemos dentro de nosotros, cuánta es la información de Dios hacia nuestra vida, cuánta ha sido la revelación escritural que a lo largo de nuestros años hemos tenido. Recuerde que nosotros de una manera personal debemos de recibir esa revelación de parte del Espíritu Santo para nuestras propias vidas, y no solamente hacerle al testigo de Jehová diciendo que en la iglesia, que en la Watchtower, que los líderes, que encargados de estudiar, y que ellos nos informan de cuál es la bendita palabra de Dios. No. Recuerde, la relación con Dios, su relación con Cristo es personal. Personalmente, Cristo le va a estar revelando a usted su voluntad. Por eso es que aquí solamente nos estamos enfocando en lo importante, en la utilidad de la palabra de Dios, a fin de que eso produzca un fruto en usted, que sea el venir a la palabra de Dios y que Dios le hable de esa forma personal a su vida. Vamos a Colosenses 2, versículo 22, que dice lo siguiente. Vamos al 22, dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso. Muy bien. A ver, vamos a leer desde el 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos? La palabra aquí aparece como doctrina. ¿De quién? De hombres. Como información, como instrucción. ¿De quién? De hombres. Acuérdense que muchas iglesias han adoptado conceptos o ideas que no tienen que ver nada con la escritura, sino han sido líderes los que se han encargado de ahora sopesar lo que ellos dicen, poniéndolo a la estatura de la palabra de Dios, lo cual no debe de ser así. O sea, la palabra de ningún líder que sea un mandamiento de hombre puede estar a la altura de la palabra de Dios. Ninguna, amados hermanos. Inclusive ni lo que estamos diciendo aquí. Si yo estoy diciendo algo impositivo que no está dentro de la palabra de Dios, entonces es un mandamiento de hombres. Entonces es algo que yo inventé, algo que de mi propio corazón lo dije, pero si contradice la escritura, entonces
yo soy quien está mal. Si usted viene y me lo dice, entonces si hay humildad en mi vida, si el Espíritu Santo a través de usted me quiere revelar acerca de lo que yo estoy diciendo o estoy imponiendo o estoy tratando de hacer incorrectamente, entonces el mismo Espíritu Santo, siempre y cuando yo tenga contacto con él, me va a corregir porque de alguna forma no estoy haciendo lo correcto dentro de la voluntad de Dios, sino que quiero imponer mi voluntad con esos mandamientos de hombres. Entonces, por eso es importante que nosotros leamos la Escritura para así poder, de una manera sencilla y de una manera agradable delante de Dios, poder perseverar en la gracia y en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, siendo obedientes a su palabra, a su voluntad, la cual es agradable y es perfecta. Muy bien, vamos a seguir entonces con la siguiente palabra. Ahora bien, aquí hay dos palabras que solamente aparecen como vocablos en este texto. Entonces los vamos a leer, vamos a explicar a qué se refieren y para poder pasar a nuestra última palabra. Entonces, estas dos palabras que siguen solamente aparecen como tal en 2 de Timoteo 3:16 y dice así: para redarguir. La palabra de redarguir del griego elencos significa convicción, prueba o amonestación. ¿Para qué? En dado caso, a ver, cuando tú eres probado, cuando tú eres convencido en tu vida, Dios te está redarguyendo. Ahora bien, en muchas iglesias, cuando los hermanos cometen pecados, no se les amonesta, se les corre de la iglesia. En Primera de Corintios 5, acerca del hombre que tenía la mujer de su padre, ya estaba la información, pero la iglesia nunca hizo nada. En cuanto al pecado, podemos amonestar al hermano, redarguirlo, porque la misma Biblia dice que para eso es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para amonestar, para probar. No nos debe de bastar, amados hermanos, con el conocimiento de Dios y con el Espíritu Santo que está en nuestras vidas, que una vez que la gente habla, podemos saber si esa persona está diciendo la verdad o está diciendo una mentira. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo nos dará, a través de las Escrituras y de lo que Dios nos ha dado, la sabiduría para saber si esa persona está diciendo lo correcto. Pero muchas veces dicen la mayor parte de los hermanos: es que me di cuenta, pero es para no discutir. Es que no se trata de discutir. Si la palabra de Dios es útil para eso, entonces tú solamente estás utilizando la utilidad de la palabra de Dios, perdón por el pleonasmo, pero estás utilizando lo que Dios, la herramienta que Dios te está dando, ¿para qué? Para que a fin de que ese hermano, esa hermana puedan de alguna forma enderezar, que ahorita lo vamos a ver en las siguientes palabras, lo torcido de sus caminos. Pero si nosotros dejamos pasar por alto muchas situaciones que se dejan pasar tanto con líderes como congregantes, aunque no con los congregantes, sino más se le tiene un privilegio a las personas que están al frente de la iglesia para no decir nada, que entonces solamente a los mismos congregantes es a los que se les cae a palos. Cuando nosotros
muchas veces como líderes, como instructores, como pastores, como profetas, como apóstoles, estamos haciendo cosas peores que lo que la misma congregación está haciendo. Y aún así nos atrevemos a culpar a la misma congregación. Entonces, miren, voy a poner un ejemplo de un pastor muy famoso que cayó en adulterio. Entonces, cuando este pastor cae en adulterio, y después de que la noticia se da a conocer, porque fue una noticia que salió inclusive en la televisión, este líder se atrevió todavía a pararse en el púlpito a decir que por culpa de la congregación que no había orado por él había caído, que ellos eran los responsables directos de su caída y no él mismo. ¿De qué? ¿De que jugará el hombre con fuego sin que sus vestidos ardan? Entonces, amado hermano, no te equivoques. Tú y yo, una vez que hay un deseo insano en nuestras vidas y tú vienes a la palabra de Dios, la misma palabra de Dios te va a redarguir, te va a amonestar, te va a decir, eso es incorrecto, eso no está bien, esa no es la voluntad de Dios. Pero si tú tratas de justificar tus pecados en los demás, entonces tú no has venido a la palabra de Dios para que ella sea la que te redarguye y te enseñe. Por eso es que, ojo con lo que decimos, ojo con la forma en que nos comportamos como creyentes. Entonces, vamos a seguir adelante. Y dice, para corregir, aquí dice, para corregir, que son de las cosas que solamente aparecen aquí. La palabra corregir, que es epanortosis, es enderezar de nuevo y rectificar o reformar. Entonces es enderezar cuando de nuevo, enderezar de nuevo. O sea, fíjese, la misma Biblia en esta corrección, o sea, tú pensabas que ibas bien. No, espérame. Porque, mire, todos pensamos que nuestras vidas son correctas y son rectas. Todos de alguna forma a veces nos jactamos de decir que somos acá, que somos allá, que nosotros hacemos esto, que nosotros hacemos el otro, que amamos a nuestras esposas, que amamos a nuestros hijos, y nos vamos hasta de boca diciendo cosas que no son. Sin embargo, la bendita palabra de Dios, ¿qué es lo que hace? Te vuelve a enderezar. Porque hay cosas en mi vida y en tu vida que Dios las necesita volver a enderezar. Porque nada más como que maquillé ahí las cosas y no fueron como Dios esperaba que fueran. Entonces, como esa área de mi vida a mí me complace, yo no dejo que Dios me corrija, que Dios me enderece. Y ese es el problema de muchos hermanos, por eso que no vienen a la palabra de Dios y por eso dicen que les da flojera, que tienen mente de teflón, por eso es que dicen que leen nada más un capítulo diario, ellos leen un salmo y creen que con eso es suficiente. O sea, con eso prácticamente ellos son eruditos, conocedores amplios de la voluntad de Dios. No es por ese lado. La bendita palabra de Dios por eso quiere que tú aprendas y Dios te quiere enderezar respecto a eso que tú estás pensando. ¿Por qué? Porque la bendita palabra de Dios tiene que estar en tu vida. Y no basta, amados hermanos, con un capítulo o dos que leamos diarios para con eso pensar que podemos de alguna forma con eso que nuestra vida
se llene de sabiduría. ¿Sabe cuántas veces leería al año? Al año. Si usted lee un capítulo o dos, tardaría más de un año en leer solamente una vez la Biblia. Una vez. Hay veces que inclusive nos sorprendemos cuando le preguntamos a algún hermano, ¿y usted ha leído la Biblia? No, pues sí. ¿Toda? Pero así con una cara de asombro, pero así como si fuera, no hombre, un libro interminable. No, es interminable el conocimiento de Dios, eso es interminable. Pero lo que Dios dejó escrito, no, pues eso es para leerlo. Aunque nos tardemos a lo mejor unas cuantas veces al año poder leer la palabra. Ahora, si usted me preguntara, bueno, a ver, ¿usted está en desacuerdo en que yo lea un capítulo o dos? ¿Cuántos capítulos mínimos debo de leer por día? 10 capítulos diarios. Pero usted me va a decir, porque también nos justificamos de eso, pero no se trata de leer, se trata de comprender. Muy bien, ya leyó 10, ahora después de haber leído 10, ahora se va a regresar para comprender. O sea, porque no nada más va a leer los 10, pero ahora lo va a comprender. Ahora le va a pedir al Espíritu Santo esa revelación en esos 10 capítulos, el mensaje que Dios tiene para su vida, la palabra que Dios le va a dar a través de la lectura. O sea, por eso es que no hay justificación, no hay, o sea, porque tratamos siempre de defender nuestra posición poco espiritual en la palabra de Dios. Y por eso es que a veces seguimos viviendo esas vidas. Entonces, muy bien, vamos a repasar solamente las 3 palabras que llevamos hasta ahorita. Enseñar, que es información e instrucción. Redarguir, que es convicción, prueba o amonestar. Corregir, que es enderezar de nuevo, rectificar. Y la última, que es instruir, del griego paideia, que dice para instruir. Para instruir. ¿Qué significará instruir? Educar o entrenar. Educar o entrenar en justicia, en lo justo. Educar o entrenar. Entonces, ¿qué hace la Biblia? Te educa y te entrena. Muy bien. Yo sé que aquí vamos a tocar muchos callos en el tema de los matrimonios. ¿Por qué? Pues porque muchas veces te has dado tantos golpes contra la pared cuando lo que Dios quiere educarte y entrenarte de tal forma que seas un profesionista, un profesional de la palabra de Dios en cuanto a tu entrada y tu salida en medio de su pueblo, en cuanto a tu matrimonio, en cuanto a la relación con los demás hermanos como líder. Dios te quiere de alguna forma instruir, pero ¿en qué? En lo que es justo. En lo que es justo. O sea, Dios quiere que tú te dirijas con justicia en medio de tu vida. Tú puedes, fíjense, algo justo. Si tú tienes un trabajo y tú ves 5 pesos tirados, sabes que esos 5 pesos no son tuyos, están tirados. ¿De quién son? Pues puedes ir con la persona encargada y decir, mire, aquí estaban esos 5 pesos. Si ella te dice, guárdeselos para usted, así sean, digo, pongo en esa cantidad pequeña. Porque si son 500, bueno, pero no son suyos, son de alguien a quien se les cayeron. Y lógicamente, hasta que alguien no le diga que son de él, bueno, son de esa persona. De otra forma, no son de usted. Eso es ser justo. O sea, Dios de alguna forma nos está instruyendo, nos está educando, nos está entrenando para hacer lo que es justo, para que hagamos lo que es justo.
Muchas veces no alcanzamos a entender el entrenamiento de parte de Dios y por eso es que seguimos haciendo aquellas cosas indebidas, aquellas cosas que no son correctas, y por eso es que no avanzamos en nuestra vida espiritual. Nos seguimos comportando, a pesar de tener a Jesucristo en nuestras vidas, nos seguimos comportando como personas que no lo tuvieran. Y esa es la parte que Dios quiere educarnos y entrenarnos para que Dios mismo te haga entender a ti que tú no eres igual que los del mundo, que tú eres una persona diferente, que tú eres parte de su pueblo, que tú eres su heredad, que Él te escogió a ti, que a Él le plació enviar al Señor Jesucristo a morir por tus pecados, a fin de que, a fin de salvarte y rescatarte y que tú heredaras su salvación. Pero muchas veces no alcanzamos a entender esa parte del conocimiento de Dios porque no queremos ser educados y ser entrenados por la bendita palabra de Dios, en la cual nos ha de hacer personas justas y personas rectas. Muy bien, vamos a Efesios 6, versículo 4, que dice lo siguiente: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí donde dice disciplina es la palabra instrucción o entrenamiento. Dice que no los provoquemos a ira, sino que los criemos ¿en qué? O que los eduquemos o los entrenemos en la amonestación del Señor. O sea, aquí Dios mismo te está diciendo de qué forma vas a educar a tus hijos y los vas a entrenar, a fin de que ellos sean personas temerosas de Dios, personas que busquen su voluntad, personas que se renueven, que se transformen, personas que sean agradables delante de su presencia. Pero no que muchas veces dejamos a nuestros hijos sin instrucción, los dejamos sin decirles nada, los dejamos que ellos crezcan como hierba silvestre, y eso no es correcto. La misma Biblia te dice de qué forma lo tienes que hacer. Si no lo estás haciendo, bueno, Dios te está diciendo cómo los debes de educar y cómo los debes de entrenar. Pero no pienses que Dios, en su infinita voluntad, no dejó este manual perfecto para decirte a ti como padre qué es lo que debes de hacer. Por eso es que es importante venir a la palabra de Dios. Y vamos con el último texto que dice en Hebreos 12, versículo 5, que dice: hijo mío, dice, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Otra vez, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis, ¿cuál? La instrucción, la educación, el entrenamiento del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Dice que no menosprecies su educación o su entrenamiento. Hermano mío, ven a los pies de Cristo, déjate enseñar, déjate educar, déjate amonestar, déjate corregir, deja que Dios te redarguya, que Él te corrija, que Él te instruya en esa justicia. Por eso es que como pueblo santo de Dios vamos dando tantos tumbos y vamos dando palos de ciego, porque no alcanzamos a comprender la utilidad de la palabra de Dios.
Muchos de nosotros por eso nos comportamos tan desleales y somos tan infieles, porque no venimos a las Escrituras para que Dios mismo sea quien nos enseñe, quien nos discipline. Muchas veces renegamos de haber conocido a Dios. Muchas veces renegamos de su voluntad, de la forma en que nos ha ido, de la forma en que al no comprender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas a fin de bendecirnos, como lo que no lo alcanzamos a comprender, entonces comenzamos a hablar cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso es importante, amado hermano, que de todas estas cosas que hemos visto, tú vengas a los pies de Cristo y dejes que Dios mismo te sane, Él mismo te ayude, Él mismo te renueve, Él mismo te corrija y Él mismo te enseñe. Vamos a dar entonces un repaso solamente a cada uno de estos vocablos a fin de que usted pueda ver todo lo que hemos visto. Entonces dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, ya le dijimos provechosa o ventajosa, para enseñar. Ya dijimos que la palabra enseñar es informar e instruir, para redarguir, a fin de dar convicción, prueba o amonestación, para corregir, para enderezar de nuevo o rectificar, para instruir en justicia, para educar o para entrenar en justicia. Que el mismo Dios de Abraham, de Isaac, el mismo Dios de Israel, te traiga a su presencia y seas lleno de Él. Que el Dios Santo y el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, llene tu vida de su palabra. Ven nuevamente, ven, deja que Dios te sane, deja que Dios te restaure, deja que la bendita palabra de Dios le hable a tu vida, le hable a tu mente, le hable a tu corazón, te enderece de nuevo. Que si te has alejado y tú vas a ver este estudio de la palabra de Dios, puedas venir ante su presencia y Él nuevamente te enderece, nuevamente Él mismo te eduque, Él mismo te corrija, Él mismo te informe, Él mismo te dé la instrucción, la convicción de que tú eres amado por Él, de que tú eres una persona por la cual Jesucristo murió por ti en la cruz. Si tú eres una persona que no conoce de Cristo, pero que has visto este estudio, ven a Jesucristo y solamente dile: Señor y mi Dios, mi vida te entrego a ti. Me arrepiento de todos mis pecados y que la sangre de tu Hijo Jesucristo derramada en la cruz me limpie de todo pecado. Acepto el regalo de vida y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, porque de tu presencia no me alejaré avergonzado. Y a ti, amado hermano, que muchas veces has caído en soberbia, que has caído y te has alejado de la bendita palabra de Dios, aunque te sigues congregando y reuniendo, ven a su palabra y acepta su voluntad, la cual es agradable y es perfecta. Que el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel te bendiga y te guarde, que Él alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Dios glorioso y el Dios maravilloso, el Dios creador de los cielos y de la tierra, Él mismo te levante, Él mismo te ayude, Él mismo sane tu vida, sane tu matrimonio, te sane de toda enfermedad y de toda dolencia. Que el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel te bendiga en gran manera, en el nombre de Jesús. Amén. Mi nombre es Ramón Godoy López y tuve el gusto y el agrado de haber compartido contigo este estudio. Que Dios te bendiga.